Bueno, amigos, muchas gracias, Camila. Vamos a dar inicio a la primera edición o emisión de En Perspectiva, con las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. Antes, recordándoles que este programa lo pueden ustedes ver a través de Facebook Live en video. También pueden hacerlo a través de la página web de Omega Stereo y en las diferentes plataformas tecnológicas que usa Omega Stereo, como por ejemplo la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. Otra app que se llama TuneIn Radio. Los programas todos quedan colgados, todos están colgados en YouTube para su entera disposición. Y también les recordamos que en sus televisores lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación del director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el ingeniero Juan Antonio Ducre. Buen día, director, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien. Bueno, director, le voy a pedir que por favor se conecte al video porque está una foto fija, pero no lo vemos. Sí, necesito como un minuto para porque estamos haciendo unos ajustes aquí con la cámara. No se preocupe. Mientras les vamos a decir por qué hemos tenido a bien iniciar esta semana con el director general del IDAN, del Instituto de Acueductos Nacionales. Ayer domingo fue un día de caos en la carretera panamericana, en el tramo que viene en la autopista a Raijala La Chorrera. Una crisis producto de la falta de agua potable en varias barriadas del sector oeste, particularmente en La Chorrera, donde decenas de miles de panameños fuimos, porque yo también la viví, víctimas de un tranque por parte de los moradores de esas áreas. Que también los moradores son víctimas a diario de la falta de agua. Entonces, sí. Ajá. Continúe, Camila, por favor. Sí, un poco lo trajimos a este programa, lo invitamos para entender qué es lo que está pasando, particularmente en Panamá Oeste, porque otras áreas del país tienen sus problemas. Pero en Panamá Oeste, ¿por qué existen barriadas como estas que eran varias? Incluso se habla de sector 1 y sector 2. ¿Por qué es que varias de ellas no tienen acceso al agua constante y garantizado? Sí, mientras el director del IDAN se conecta en el video, vamos a mencionar que se trata de las barriadas conocidas como Quintas del Pacífico, Mirador del Mar, Villa Nazaret y Las Arboledas. Ellos han pedido también que el servicio de fluido eléctrico, de electricidad, sea más estable, porque hay muchas quejas por parte de ellos, no únicamente del problema del agua potable, sino también de la situación que se le presenta con la inestabilidad del fluido eléctrico. Bueno, director, mientras se conecta la parte técnica suya, podemos iniciar. Sí, ya estamos listos. Estamos listos. Bueno, mira, comienzo por, a ver, ahí sí, estamos, ¿verdad? Bien, muy bien. Listo. Entonces comienzo, déjame quitarme el cinturón para que no piensen que estoy manejando. Comienzo por decirte, Camila, que en realidad las personas que protestaron tienen agua 24/7, tienen un servicio constante y bueno, y precisamente por eso fue que protestaron. Tendríamos que poner en contexto, el domingo anterior hubo un tranque de calle, lo único que estas personas que trancaron la calle no trancaron la autopista el domingo anterior, sino que fue hacia la parte de arriba del Nicolás Solano. Entonces estamos hablando de que desde el 2022, alrededor donde está el hospital Nicolás Solano en Chorrera, hay cerca de 17 barriadas. Para ponerte en contexto, ahí hay como 20,000 personas. Esto es lo que se llama el corregimiento de Playa Leona. El corregimiento de Playa Leona es todo lo que va desde la autopista como hacia el mar, donde está Puerto Caimito. Entonces, estas 17 barriadas que están alrededor del Nicolás Solano, la vamos a llamar el sector de costa oeste,
¿verdad? Ellos hicieron unos tranques el domingo anterior. Ellos habían hecho unos grandes tranques en el 22, a eso de octubre. Nosotros en aquella ocasión los atendimos y hemos estado en reuniones constantes con ellos. Más de 60 actividades de optimización para lograr que les llegue. ¿Qué es lo que pasa? Ellos son la parte alta del corregimiento. ¿Ve? Y al haber cualquier deficiencia en el suministro, por ejemplo, si la planta del Trapichito sale en algún porcentaje de operación, ellos automáticamente se ven afectados. Son personas que viven con sectorización de hace 8 años, ¿verdad? Que no reciben el agua constantemente. Sin embargo, al este de estas personas hay un grupo de 8 barriadas, que es donde está la Arboleda, y todo lo que va bajando hacia Puerto Caimito, que son los puntos bajos del área, el sector de los puntos bajos. Esa gente tiene agua 24/7 siempre. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros habíamos logrado estabilizar mientras se construyen, porque estamos claros, hay una brecha entre la oferta y la demanda producto del crecimiento, y para eso se está en construcción la planta de Jaguar, se va a ampliar las Mendoza a 20 millones de galones más, pero mientras tanto nosotros con ejercicio de optimización, ajuste en las válvulas, habíamos logrado regularizar bastante lo de las 17 barriadas, o sea, las que están arriba. Sin embargo, ahorita estamos en temporada seca, el verano se puso el río Caimito más bajo, nosotros no controlamos el nivel de agua que pueda haber en el río por el tema del verano, y planteamos este programa que era un plan piloto temporal para lograr hacer ajustes. Mientras hacíamos eso, teníamos 18 reguladoras de presión que están todas conectadas por telemetría para lograr un mejor equilibrio hídrico entre las 17 barriadas que tenían una deficiencia por la temporada seca y las 8 barriadas que tienen 24/7. Ese fue un ejercicio que hicimos para lograr equilibrar mejor el sistema mientras vuelve a llover, y obviamente hay que seguir las obras de infraestructura que estamos haciendo. Sin embargo, el viernes se viralizó, comenzaron a aparecer en redes, por cadenas de WhatsApp, convocatorias a trancar la autopista, y bueno, eso fue lo que pasó el domingo. Gente que tenía y que tiene agua 24/7, si usted ve los letreros de la protesta, decimos, exigimos que no nos quiten el agua 24/7, exigimos que no hagan el plan de sectorización. Y Pero, ese fue realmente el motivo de la protesta. bueno, director, casualmente iba a hablar de ese tema. El concepto ese de la sectorización, que ellos se quejan, y ustedes, incluso el IDAN, que usted dirige, aparentemente suspendió ese programa de sectorización. ¿Eso es correcto? Correcto, o sea, obviamente a las barriadas que protestaron en el día de ayer, hoy nos vamos a sentar a las 10 de la mañana. Lo que sí le digo es que tenemos que hacer acciones para optimizar el agua que hay. O sea, no podemos meter más agua en el tubo si el río no da más agua. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, ¿cómo hacemos con los puntos altos si los puntos bajos tienen agua 24/7 y los puntos altos no tienen? Entonces, estamos buscando las fórmulas. Esto es un tema de ajuste, es un tema de aproximación, no es un tema fácil. Sin embargo, tengo que decirle, el área de Costa Oeste, las 17 barriadas, las que están arriba, esas personas viven sectorizadas de hace 6, 7 años. O sea, ellos no reciben un servicio continuo desde hace 6 o 7 años. Los otros que trancaron ayer reciben 24/7 y siempre han recibido 24/7. Ojo, hay que entenderlos. Ellos tienen inversiones importantes, tienen de las casas que son más costosas del área. Ellos compraron y quieren seguir teniendo esa calidad de suministro que tienen, que es la misma calidad que tiene más del 80% de la población en el área del oeste. O sea, realmente no es que el oeste todo está sin agua, es en el oeste los puntos altos están sin agua porque el sistema ha ido bajando de capacidad en la medida que el oeste ha ido creciendo y en los últimos 15 años no ha entrado una nueva potabilizadora. Entonces, es un tema que tenemos que administrar, tenemos que dialogar. Hoy vamos a ir a las 10 de la mañana, vamos a hablar con ellos, tenemos que buscar puntos medios, porque al final a lo que nosotros nos toca, mientras llegan las potabilizadoras nuevas, mientras pase lo que se tiene que hacer,
tenemos que administrar el recurso que tenemos. Y ¿Cuándo llegará la eso lo tratamos de... Director, ¿cuándo tienen Pero- programado ustedes que estén las potabilizadoras nuevas en Panamá y operativas? Mira, Howard está a 24 meses de terminarse. Mendoza está en proceso de licitación con la CP. Yo te puedo mostrar cartas donde el IDAN de hace 8 años está pidiendo que se construya Mendoza, porque eso se vio en la planificación. Nosotros tenemos curvas y sabíamos exactamente en todo el oeste que la demanda se cruzaba con la oferta cerca de finales del 2018. Gracias ahora a la administración del doctor Vázquez, la CP ha cambiado en su política y tenemos una política ahora en esta administración del agua primero para las personas. Y la CPA está brindando todo el apoyo igual que lo brindó cuando se construyó Mendoza, que fue en mi última gestión del IDAN y es la última potabilizadora nueva que se ha puesto en el oeste. No hicimos nada como país en el oeste y el crecimiento siguió, se duplicó el oeste y bueno, tenemos una brecha que tenemos que administrar. Tenemos un Ahora- corte. Camila Reveso le formula la pregunta al director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, el ingeniero, siempre atiende a los requerimientos de los medios, Juan Antonio Ducré. Tiene más aquí en perspectiva, programa para mentes inteligentes. Bueno, continuamos platicando con el director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el ingeniero Juan Antonio Ducré. Camila. Exactamente qué es la sectorización para quienes no la viven. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que sienten las comunidades cuando hay sectorización? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que perciben? Que no vas a tener agua 24 horas y de repente hay agua, hay 8 horas al día que no vas a tener el agua. ¿Cómo se programó? Inclusive te comento que durante 4 días, porque era un piloto, era una prueba, durante 4 días, de 7:30 de la mañana a 12 de la noche, se iba a cortar el agua a ese sector. ¿Qué quiere decir eso? Tú ibas a tener agua hasta las 7:30 para que fueras a trabajar y hasta las 12 de la noche no ibas a tener agua, pero cuando volvías a las 12 de la noche, a las 7:30 a la mañana siguiente, volvías a tener agua. Eso es lo que se llama una sectorización. Ese tiempo de esa agua que no se le está mandando, se le manda a los puntos altos. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que tú ves que en la manifestación llegaba y la gente decía, pero abran la válvula. Si yo abría la válvula, automáticamente a los sectores altos que estaban recibiendo agua, les dejaba de llegar agua. Eso es lo que es una sectorización. Ahora, director, es increíble escuchando esto. Yo entiendo que el IDAN lo vea como una medida de racionalizar el agua. Es que, bueno, un poquito aquí, un poquito acá. Pero al final del día, el agua es un recurso básico para cualquier persona y, o sea, y es increíble pensar que una solución por mientras, o sea, que se pueda considerar como solución, y que, bueno, que alguien no tenga agua por 12 horas o que la tenga, que 2 días sí, 2 días no. O sea, al final del día sigue siendo un impacto directo a sus vidas. Y en parte lo que quería saber es, me dice que el crecimiento ha superado la oferta de agua, etcétera, pero ¿quién aprobó planos para barriadas sin que hubiera una garantía del servicio de agua? ¿Quién dio esa aprobación? Listo, Camila, pero mira, te cuento, y precisamente por eso en el Pacto del Bicentenario, dentro de las brechas, una de las que marcó es el agua. Porque eso que te parece increíble, porque tú y yo estamos acostumbrados a tener agua 24/7, hay miles, cientos de miles de panameños que lo viven a diario. La sectorización, que no tienen continuidad. Si tú buscas el censo del 2000, había 800,000 panameños que no tenían agua 24 horas. Es más, esto tú lo ves en cualquier país de Centroamérica, en Honduras, o sea, es una realidad inclusive mundial. Panamá inclusive tiene de los mejores indicadores, aunque eso no es que sea un consuelo. El crecimiento se sigue dando y Camila, los permisos que están logrando esta brecha que estamos administrando se dieron hace 6 años, 7 años. Pero también hay una inversión de barriada, la gente necesita donde vivir, la gente saca hipotecas, hay promotoras que tienen que entregar las casas y es un tema que las infraestructuras tienen que
cerrar esa brecha y construirse, porque la competitividad depende de que exista el agua. Ahora, pero es que reitero mi pregunta, ¿quién aprueba que se construya y peor, que se entregue mira, voy más allá. una vivienda sin acceso garantizado a agua? El modelo de ordenamiento territorial tiene que ser, es un tema de la institucionalidad del país, de cómo crece, de las autoridades locales, de la junta, de las alcaldías, de las ingenierías municipales. Y evidentemente el IDAN tiene que ver con la conexión del agua, como una empresa prestadora de servicios. Pero este modelo del crecimiento y del atraso de la infraestructura no solamente pasa en agua, también está pasando en electricidad, que era el otro motivo de la protesta. O sea, como país tenemos ese atraso y tenemos que administrarlo, pero a esto hay otro elemento que preguntaste hace un ratito, el cambio climático, cuando los ríos bajan de nivel, o sea, cuando en la temporada es seca, el río baja de nivel y yo tengo que producir menos agua. Te cuento una cosa, el agua Alajuela, ya estamos llegando al nivel del verano y el nivel está un poco bajo. Yo tengo en este momento dentro de la ciudad los tanques de Tinajita no me amanecen en los niveles normales porque el está más bajo de nivel. Eso es un tema que hay que enfrentar. ¿Cómo se enfrenta? Con más infraestructura. Infraestructura que lastimosamente está en construcción y afortunadamente está en construcción, pero mientras eso pasa hay que administrarlo. Estamos hablando, Camila, de cerca de el 10% de las personas que nosotros atendemos, los que tienen algún grado de problemas relacionados porque nos hemos quedado atrás en el crecimiento, de los 700,000 clientes, son 70,000 clientes. Para nosotros es demasiado, tenemos que redoblar esfuerzos, pero mientras eso es una realidad, tenemos que administrarla con comunicación y al final administrando, entendiendo que es difícil para los que tenemos agua 24/7, pero entendiendo también que yo te puedo llevar a muchos lugares donde eso es una realidad palpable. Pero regresando a mi pregunta original, la sectorización, ustedes anunciaron anoche, es que para contestar la primera parte de la pregunta, contestaron anoche que se eliminaba la sectorización. ¿Qué va a pasar? O sea, hoy, ¿quién tiene agua, quién no tiene agua? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, ¿Cuál es el siguiente paso? Hoy los que trancaron ayer, que es la gente de Arboleda, que siempre han tenido agua 24/7, seguirán teniendo agua 24/7. Pero tenemos que tomar medidas, tenemos que reevaluarlas, nosotros tenemos que administrar. Pero lo primero es que vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar con los que protestaron, tenemos que sentarnos a hablar con los que afectaron, porque al final, Camila, tú lo lees todos los días en las noticias de la crisis del agua, los enfrentamientos por el agua. En casos extremos hay gente que dice que las guerras en el mundo serán por agua. Y es un tema de cómo administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestras infraestructuras y eso es lo que nos toca. Como te digo, afortunadamente se están haciendo las inversiones para resolverlo a largo plazo, pero es una brecha que recibimos y que tenemos que administrar mientras las infraestructuras se construyen. ¿Cómo lo hacemos con esto que estamos haciendo? Con comunicación y mira, este es un ejercicio que lo venimos haciendo reiteradamente con las comunidades de Chilibre, con las comunidades de Pacora, y bueno, es parte de nuestra labor hacerlo. Rubén. Ingeniero Ducre, ¿qué define de dónde se saca el agua? Yo recuerdo Santiago de Veraguas, toda el agua que se tomaba en Santiago venía de pozos subterráneos. Después con el gobierno de Torrijos se decide traer el agua desde el río Santa María. ¿Por qué hemos abandonado los pozos subterráneos? No lo hemos abandonado, todo lo contrario, los estamos redoblando. Yo en este momento estoy esperando 6 máquinas perforadoras nuevas que mandamos a comprar y estamos redoblando todo lo que es pozo. Por ejemplo, el programa que estamos haciendo de inversión en Ocú es a través de pozos, en Antón es a través de pozos. Hay 2 cosas que lo definen. Las fuentes hídricas que usted tenga a disposición, evidentemente, si usted tiene una fuente tan rica como el agua Alajuela o el agua Gatún, no tiene que hacer un pozo.
Si usted tiene un río que tiene poca agua o que se enturbia mucho, hay que evaluarlo. Pero el otro factor es la población. Usted puede atender pocas personas perfectamente con un pozo, pero cuando ya estamos hablando de lugares como Chorro. Uy, se quedó sin audio. Se puso en mute. Ajá, De miles de personas. ajá. Adelante, adelante. Sí, ya se restableció el audio. Listo. Estamos hablando de miles de personas que sufren eso. Por ejemplo, en el área del oeste, nosotros estamos reforzando periferia con más de 8 pozos nuevos para eso. O sea, es combinado, son soluciones matriciales en las cuales nosotros trabajamos y estamos trabajando. Ahora, me reporta aquí un oyente, dice, desde anoche en Arraiján Cabecera se fue el agua. El agua. No me extraña que cierren en otro punto, ya el pueblo no aguanta. Ya el pueblo no aguanta. Te escucha un... Bueno, realmente como sabemos que todo el área oeste es un área que tenemos realmente problemas. Sin embargo, son problemas distintos. Ojo, te pongo un ejemplo. Las protestas de la semana anterior en el área de Burunga eran protestas de precaristas o de crecimiento informal. Son más de 10.000 personas que invadieron terrenos entre el 19 y el 20 y que no tienen ni acueducto. Entonces ellos están pidiendo ahora un acueducto. Entonces esto es un problema muy distinto al que vivimos ayer. O sea, No, esta sí es una persona con de, casa, no es un precarista el que me escribió. No, es que en Arraiján Centro no hay precarismo ya. En Arraiján, en las áreas de Arraiján Centro pudo haber precarismo hace 30 años. Ya no lo hay. Pero te pongo el ejemplo de que cuidado que cada problema es distinto, como el que tuvimos atendiendo el viernes en la parte de Jardines de Pacora. Era un problema con una promotora y una estación de bombeo y unas diferencias entre la promotora. Al final el IDAN intervinió para que la estación de bombeo funcione y para que el acueducto funcione, que hizo la promotora. O sea, tenemos que dividir lo que es crecimiento formal, que a veces no es tan ordenado, y con promotoras que no son tan ordenadas, y el crecimiento informal, que también es muy grande y es una brecha de inversión social que va más allá del IDAN, porque el IDAN se debe a sus clientes y a las redes que administra, no a la gente que invade un terreno. Pero bueno, es una dinámica social que tenemos como Estado y son las brechas que tenemos que atender. Director, a ver, ayer ocurrió algo interesante. El negativo, lamentablemente, ¿no? Es el caso de frutal. Director, ¿usted tiene un radio prendido? Director, ¿usted tiene un radio prendido? No. ¿No? Hay algún... Hay un eco, alguien está causando un eco. Hay un eco, alguien está causando un eco. Director, continúo. A ver, el tranque, el congestionamiento fue brutal. Horas. Ahí llegó al sitio donde estaban los protestantes, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y la respuesta de los mudadores fue: no queremos política, queremos respuesta. ¿Cuál es el sentido, la respuesta más directa que tiene usted para los afectados? Bueno, de hecho hubieron varios candidatos desde el principio. Nosotros lo que nosotros hacemos como dinámica, porque obviamente son casos distintos, pero siempre hay protestas y tenemos protocolos. Nosotros aislamos a las comunidades y a los dirigentes que normalmente es gente que tiene un problema y que quiere resolverlo. Y lo aislamos y nos reunimos independientemente de la política. Como usted ha visto, lo hemos hecho en Chilibre, lo hemos hecho en Pacora, lo hemos hecho, y trabajamos mucho también con las autoridades electas. Sin embargo, aprovechar para este tipo de movimientos la época política va a ser inevitable. Ya la política inició. La manera en que esto se viralizó, porque esto se anunció, pero se viralizó y se invitó al tranque de calle el día domingo, probablemente tuvo que ver con motivos políticos, pero las personas que salieron a protestar sí tenían un genuino preocupación de que no le quitaran el agua 24/7. O sea, nosotros no mezclamos las cosas. Nosotros técnicamente trabajamos independientemente de la política y con las personas que se vean afectadas de alguna manera. Es nuestra labor como institución. Okay, amigos.
Director, otro problema que aquí nos reportan es el tema de las fugas, y eso lo vemos muchos con los huecos en las calles, que en muchos casos son ocasionados por fugas de agua subterráneas. Incluso me reportan aquí que en Arraiján Cabecera hay un tanque de reserva al lado del gimnasio Regulo Sánchez, que se pierde el agua 24 horas y a menos de 20 metros hay 2 fugas sobre la carretera Omar Torrijos, que tiene más de 18 años botando agua. ¿Cuál es el plan para atacar las fugas de agua que son tan constantes? Algunas de ellas tienen toda una vida. Al regreso, vamos al corte comercial. Al regreso, el director del IDAN, el ingeniero Antonio Dupré, va a responder esta pregunta de este oyente. Viene más aquí en Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. La pregunta para el director, Camila, que usted iba a reformular. Las fugas, que son tantas barriadas que no tienen agua, pero esta agua la ven botada en la calle a punta de fugas, e incluso reiteraba que la vemos en muchos de los huecos de la ciudad, son por fugas de agua en las tuberías que están subterráneas. Entonces, ¿cuál es el plan con las fugas? Bueno, Camila, primero comienzo por decirte que estoy en una Ford Explorer. Y la verdad es que tienes toda la razón en cuanto a la comodidad. Mira, el tema de las fugas no son de por vida, te cuento. Y lo primero que nosotros hacemos es hacer, ahorita mismo lo que tú acabas de decir, hay un departamento en el IDAN que se llama el de control y monitoreo de medios. Que lo que tú acabas de decir, ya lo captaron. Y te vamos a dar una respuesta con fotos inclusive, sobre la atención de estas fugas. Nosotros monitoreamos exactamente todos los medios, el 911, el Twitter con IDAN Informa, la cuenta, le damos seguimiento. Y en el área del oeste, precisamente, porque otra de las maneras que el agua llegue más en la red es que no se fugue. Pero también pasa otro tema con la orografía del oeste. La orografía es la manera que está distribuida la tierra, o sea, la pendiente, las montañas, que las presiones, sobre todo en el área de Arraiján, son muy grandes porque Arraiján es la ladera de una montaña. Entonces, eso evidentemente nos causa fuga, porque además el 80% de ese acueducto fue orgánico. No fue un acueducto planificado, no es lo mismo una barriada que le hicieron un acueducto antes de la casa a un acueducto que la gente fue poniendo tuberías y se van a estar rompiendo cada vez que sube la presión. ¿Qué hemos hecho para eso? Hemos creado una cuadrilla que se llama la de operaciones avanzadas o la de optimización, que precisamente es la que anda trabajando en este tema de la sectorización. Porque además de ver cómo optimizamos la red, sectorizamos, distribuimos, estamos detectando fugas, regulando presiones, porque la mejor manera de que no haya fuga es regular la presión para que la tubería no se rompa. Entonces, es una operación grande que te invito a cualquier día para que la conozcas. La hacemos permanentemente y evidentemente lo único que no te puedo prometer es que no va a haber fuga. Siempre va a existir. Lo que tenemos es que tener la capacidad de respuesta para detectarla, escuchar la denuncia y proceder a reparar. Director, en otro tema, usted ha mencionado la importancia de la infraestructura. En este caso, hablaba de potabilizadoras, habló una en Howard, de ampliar las Mendozas, y este tipo de cosas requieren de presupuesto. Sin embargo, me puse a revisar los presupuestos del IDAN de los últimos 5 años y me llamó la atención que el de 2019, que lo hizo la administración anterior, en el 2018 para que fuera vigente durante el 2019, fue de $402 millones. Y sin embargo, todos los 4 años siguientes, 2020, 21, 22 y 23, en todos ha estado por debajo de 350. Es más, entre el 2019 y 2020, la disminución fue de $100 millones menos. ¿Por qué se le ha bajado el presupuesto al IDAN en esta administración? En los 4 presupuestos que ha hecho esta administración, ninguno ha estado ni cerca del que había antes de que llegaran. ¿Por qué? Bueno, lo que sí te tengo que decir es que hay que dividir entre el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Y luego el presupuesto de inversión de este año son $200 millones.
En los 5 años de la administración pasada no llegaron a ejecutar 200 millones de dólares. Hicieron muchos contratos, pero no hicieron ejecución presupuestaria. No se trata de el presupuesto que tú pongas, porque eso es lo que tú presupones. Se trata de lo que tú puedes ejecutar. Además que nosotros hemos hecho, el gran problema que tenían ellos es que hicieron esas proyecciones, pero tampoco tenían el dinero, no tenían fuente. Cuando tú vas a hacer una potabilizadora, si no tienes un préstamo de un banco como el Vito o el banco que sea que lo respalde, es difícil hacerlo. Entonces, todos esos temas de reestructuración financiera es lo que hemos trabajado mucho el último año para garantizar que todas estas carteras, estamos hablando de más de 1.800 millones de dólares, de lo que vamos a dejar en esta administración, se ejecute en tiempo oportuno. Y ha sido un trabajo arduo, no es fácil, pero eso se va a estar logrando en esta administración. Director, hay una inquietud que tengo como ciudadano. Y es que, por ejemplo, ayer con el tranque como dije, brutal que se dio en la autopista Arrejá La Chorrera, no hay vías alternas. Cualquier situación grave que se presente en esta vía, colapsan ciudades como La Chorrera. Yo tuve que meterme por La Chorrera y fue una situación caótica. ¿Por qué no se ha pensado en una vía alterna para la Panamericana? Porque es una carretera además internacional, director. Yo creo que eso es parte de la planificación. De hecho, existe. Si te fijas, en este momento se está construyendo una vía alterna que comienza desde Veracruz, que va a salir hacia Bacamonte. Y la planificación lleva en llevar esa costanera, por decirlo así, para tener esas vías alternas. Entonces, creo que esa planificación hay, pero definitivamente que el tema de la vialidad es todo un reto. Y yo creo que la buena noticia es que para finales de este año, le escuché el otro día al ministro del MOP, estará listo lo que es 8 carriles, que eso va a ayudar a desfogar mucho, sobre todo cuando sale de la ciudad, porque cuando entra vas a caer en el embudo del Puente de las Américas mientras se construye el 4º puente. Este tipo de infraestructura, potabilizadoras grandes, carreteras, demoran 10 años desde que tú la planteas hasta que la logras hacer, la planificación, coger los recursos. Y realmente yo creo que institucionalmente nos falta poner la planificación por delante, porque el crecimiento de las ciudades con las barriadas, con la inversión privada, normalmente va adelante y se va creando esa brecha. El gobierno y el Estado debe acelerar la planificación y la inversión para que esa brecha por lo menos se mantenga o no aumente, e irla cerrando para que haya competitividad. Eso en cuanto a lo formal. En cuanto a lo informal, que es la inversión social, lo mismo, porque las inversiones siguen creciendo y después vienen los reclamos de infraestructura. Camila. Director, tenemos otro reporte, en este caso es de el bambú de Cerro Tigre, corregimiento de Juan de Mósteres, Arosemena, que dice que se comenzó a sectorizar y de poco a poco ahora ya ni les llega el agua. Y si bien no hemos estado enfocando mucho el programa en el área del oeste, incluso en medio de la ciudad también hay muchísimas personas afectadas por falta de agua. Por ejemplo, el señor Rubén Chen, oyente de este programa, lo vi poner ayer en Twitter, que en Betania, en Club X, hay días que se la pasan 12 horas sin agua. Eso es en medio de la ciudad. ¿Por qué hay tanta precariedad del agua? O sea, incluso en áreas que no son en una montaña en el oeste. Bueno, y efectivamente, esa es la razón de todo lo que hemos estado hablando de los tranques de ayer. Estamos viviendo una temporada seca, una estacionalidad seca. En este momento el nivel del agua a la Alajuela está relativamente bajo. Entonces eso a mí me compromete. Chilibre, ya mira, parte del tema es que Chilibre vive al 100%. Cuando tú vives un sistema al 100%, 24 horas, 7 horas al día, se te daña un bombillo y algo pasa. Entonces, ahorita mismo el nivel del lago de Alajuela está relativamente bajo. Eso me compromete mi capacidad para que los tanques de Tinajita amanezcan a un nivel
suficiente para que a todas las partes altas durante todo el día les llegue agua, y puede estar sucediendo esa situación que está sucediendo en Club X. Comienza a llover, que va a comenzar a llover pronto, y ya de una vez el nivel del lago sube y el nivel del río Caimito sube, y ya podemos equilibrar. O sea, tenemos que separar mucho el tema de la estacionalidad, que es un tema que, oye, tú lo has visto en las noticias en Los Ángeles, lo has visto en Houston. Los Ángeles, que es una ciudad en Estados Unidos como es, ha tenido que sectorizar, hacer racionalización cuando te llegan temporadas secas. Eso hay que separarlo de la brecha del crecimiento urbano que hemos tenido en el oeste, y que en este momento son problemas que se suman, pero son problemas que se tienen que atender de manera separada. Ahora, director, también hay muchas personas sin agua, pero también hay que hablar del nivel de consumo en Panamá, porque estoy aquí citando de un artículo de Senacid, que a su vez cita estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que dice que Panamá ocupa la primera posición a nivel de Latinoamérica en consumo de agua, con 507 litros por persona por día. Y el promedio mundial dice que es de 189 litros por persona por día. ¿Cuánto de eso es consumo de personas y cuánto de eso es por fuga de agua? Y se ha pensado en alguna medida para tratar de disminuir el nivel de consumo, así como se ha hecho. Yo recuerdo un año en que hubo que hacer controles en el consumo de electricidad para que no se quedara toda la ciudad sin energía por falta de agua, porque estaban los lagos bajos, recuerdo. Entonces, ¿se ha pensado en algún programa para disminuir nuestro consumo? Mira, el consumo se regula con medición y tarifa. La gente se autorregula cuando la tarifa así lo demanda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, Camila, porque si tú tienes dos personas y una tiene agua y la otra no, el 50% no tiene. Entonces, el Pues sí, problema... por eso preguntaba cuánto de esa estadística es Sí. fuga y Bueno, cuánto es consumo real. Y no solo es fuga. En realidad la estadística, por ejemplo, se pondera en la ciudad de Colón, donde tiene el consumo per cápita más alto de Latinoamérica, pero en la isla de Colón hay 4.000 casas condenadas, lo puedes ver en el censo. Entonces las fugas se dan de manera intradomiciliaria. Sin embargo, tú vas a ver a la carretera de Colón y la gente tiene deficiencia de agua. O sea, son parte de las asimetrías que tenemos, y hay que tener. Normalmente cualquier casa unifamiliar consume el agua de manera normal. Hay un nivel de fuga que está dentro del benchmark, me disculpa el anglicismo, con los otros sistemas de agua de Latinoamérica. En Panamá sí hay un poco más de consumo, porque normalmente la gente se baña 2 veces al día, porque es un lugar más caliente, porque tienen otros hábitos de consumo. Pero en realidad, te lo pongo de esta manera: si el oeste tiene la misma cantidad de producción de agua todos los días, 24 horas al día, la misma potabilizadora, la población se duplicó. Estadísticamente te lo puedo mostrar en los últimos 10 o 12 años, cómo el consumo per cápita puede ser el mismo. Debería ser la mitad. Entonces, ojo con las estadísticas, porque al final tienes que ponderarla de acuerdo a la cuenca, al sector y a la comunidad donde estás hablando, para poder realmente hacer un control. Director, aquí tengo un par de mensajes de moradores, dice, de Las Arboledas. ¿Cuál es la respuesta al IDAM hoy? Preguntan. Las arboledas son las personas que protestaron ayer. Okay. En este momento ellos tienen agua igual que siempre. Siempre han tenido agua 24 horas. La respuesta no es una respuesta que yo pueda dar. Vamos a conversar a las 10 de la mañana con la comunidad organizada que ellos designaron para comenzar a ver alternativas. Lo que sí es cierto es que hay otro grupo de barriadas que están más altos que no tienen agua, porque estamos en temporada seca, por todo esto que hemos hablado. Entonces, Dice, lo que queremos... Quinta del Pacífico, dice aquí, Quinta del Pacífico. Exactamente. Todo forma parte de esos clusters, que son los que están... ¿Usted se acuerda antes donde quedaba el peaje de la autopista? Un poquito antes, a mano izquierda, cuando uno va para allá, son barriadas nuevas por el lado de Chorrera, que dan hacia el mar, muy bonitas. No son casas baratas, son casas de buen nivel,
Y realmente ellos lo que están peleando es por su calidad de vida y eso se tiene que entender. Nosotros no podemos estar en contra de eso, pero tenemos que hablar. Y la respuesta se va a dar a través del diálogo, que es lo que estamos haciendo. La diferencia con las otras 17 barriadas, que como ellos viven desde hace años, sectorizados, con deficiencia, están, digamos que con una comunidad más organizada con la cual tenemos un diálogo constante. Entonces, lo que sí es cierto y el mensaje es que la sequía está aquí. Tenemos que administrarla. Probablemente dure poco, pero tenemos que administrarla porque al igual que tenemos un compromiso con el área de las arboledas de que sigan teniendo su agua 24/7, también tenemos un compromiso con 25,000 personas que viven hacia la área de Costa Oeste y las 17 barriadas y el Nicolás Solano, que tenemos que ver cómo les llega el suministro. Entonces, vamos a sentarnos. Nosotros somos los técnicos, pero la consulta con la comunidad es importante para llegar a un balance y a un equilibrio. Director Juan Antonio Ducre, gracias por atender nuestra solicitud de mandarle un mensaje oficial a los protestantes en el sector oeste de la provincia de Panamá. Y siempre usted tan atento a responderle directamente a los afectados. Que tenga un buen día, director, y éxito en la reunión de hoy a las 10. La pase muy bien. Gracias a ustedes y a la orden siempre. Aquí estaremos para cuando se requiera. Se agradece eso. Bueno, viene más aquí en Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Bueno, de regreso aquí en Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. ¿Qué dicen los diarios internacionales en sus primeras planas? El New York Times titula lo siguiente: cómo los Estados Unidos llegaron a usar spyware que estaba tratando de matar. Dice que la administración Biden ha estado tratando de sofocar el uso de herramientas de piratería creadas por una empresa israelí, pero no todas las agencias gubernamentales han captado el mensaje, dice el New York Times. El Washington Post, su principal noticia en primera plana es: el Departamento de Justicia dijo tener más evidencia de una posible obstrucción de Donald Trump en Mar-a-Lago. Dice que los correos electrónicos y los mensajes de texto de una empleada están jugando un papel importante en cuanto a la investigación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que quienes sospechan que cada vez que el expresidente trató de quedarse con algunos documentos después de haber salido de la presidencia. En Bolivia, el expresidente Evo Morales espera otra oportunidad mientras dice que está administrando un equipo de fútbol de la primera división y también trabaja como pescador en Cochabamba, mientras encabeza una guerra política dentro de su partido. En Rusia, muere en un atentado con bomba en San Petersburgo el conocido bloguero prorruso que estaba propugnando por la desaparición de Ucrania. Se trata de que hay una sospechosa, una mujer que ha sido detenida. Otra noticia del New York Times en primera plana es que se espera otra ronda de tormentas severas en el sur y el medio oeste de los Estados Unidos, después de que las tormentas azotaran 7 estados este fin de semana, matando al menos 32 personas. De acuerdo a los meteorólogos, dicen que era posible que se produjeran tornados, granizo y fuertes ventiscas el día de mañana martes. No, ya se han reportado más de 80 tornados desde el 31 de marzo, o sea, desde el viernes. Hay un análisis de Latinoamérica que dice que estamos batallando contra la inflación a riesgo de provocar lo que se llama el impago de la deuda. Añade que las condiciones financieras en la región se han endurecido el doble que durante la gran crisis del año 2008. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decreta el estado de excepción durante 60 días, que permite el uso de armas para la defensa personal ante la ola de violencia inédita que sufre Ecuador. Mientras en El Salvador, los criptoevangelistas entran en el gobierno de Nayib Bukele.
Se trata de 2 estadounidenses inversores que son lobistas del Bitcoin y son designados al frente de la nueva Oficina Nacional del Bitcoin dentro del gobierno. Mientras en Colombia comienza la evacuación de al menos 40 familias que viven cerca del Nevado del Ruiz. Este volcán se encuentra a 5.321 metros sobre el nivel del mar y se ha declarado una alerta naranja porque se está reactivando este enorme volcán. Mientras en Costa Rica, jueces emplazan al presidente Chávez a presentar pruebas de las sentencias negociadas que evitan a algunos sentenciados que puedan ir a la cárcel. Otra noticia de primera plana es la que trae el Wall Street Journal, el diario de los negocios de los Estados Unidos. Dice que la McDonald's, la franquicia de comida rápida McDonald's, cierra temporalmente sus oficinas en los Estados Unidos, mientras la cadena se prepara para los despidos que son parte de una restauración mucho más amplia. En Perú, la suegra del expresidente Alejandro Toledo pidió a un banco de Luxemburgo la devolución de más de 2 millones de euros involucrados en el caso del pago de coimas de constructora de Brecht, que están congelados por supuesto lavado de dinero. La suegra del presidente, el expresidente peruano, funcionaba como lo que se denomina testaferro del gobernante, el exgobernante peruano. Otra nota de primera plana es que en Guatemala el gobierno ha identificado a 19 guatemaltecos fallecidos en el albergue de inmigrantes en Ciudad Juárez, eso en México, un hecho lamentable ocurrido el pasado 27 de marzo. Y en Chile, la empresa encuestadora CADEM dice que el 71% de los chilenos cree que el combate a la delincuencia debe ser la prioridad del gobierno. Subió 11 puntos más que hace 2 semanas este resultado, mientras el 95% de los encuestados está de acuerdo con que Carabineros pueda usar el arma de servicio frente a hechos de extrema violencia. Esto tuvo un incremento de 46 puntos. Mientras en los Estados Unidos, Michael Cohen, el fiel abogado de Donald Trump, llama su gendarme. Bueno, el señor Cohen cerró, él fue el que cerró el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Ha dedicado sus últimos años a revelar todos los secretos que conoce del expresidente Trump y que este quiso mantener bajo la alfombra. Cohen pasó más de 1 año en la cárcel tras ser declarado culpable en el año 2018 del pago a la actriz porno Stormy Daniels. Mientras en Argentina, tras el golpe tan severo sufrido por Sergio Massa, actual ministro de Economía y virtual candidato a la presidencia, bueno, ahora resulta que la Cámpora busca un nuevo candidato a presidente. Se informa que los próximos pasos de Cristina Fernández de Kirchner podrían inclinarse por un tapado, como llaman ellos, un gallo tapado. En México, la principal noticia es que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue trasladado del reclusorio norte, donde está detenido, a una institución de cardiología. El exfuncionario está detenido por la matanza de Ayotzinapa, recuerdan, ¿no? De los estudiantes que fueron no únicamente asesinados, sino fueron quemados sus cuerpos. Y cierro las internacionales con una nota que dice que esta madrugada hubo un fuerte terremoto que sacudió el noroeste de Papúa, esto es en Nueva Guinea, ocurrió antes del amanecer de hoy. Añade la nota que esta información la dio a conocer el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América. Aquí termino yo con las notas internacionales de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Camila, diga. Aunque no recuerdo si comentamos que según un secretario general de mañana Finlandia se convertirá en el miembro número 31 de la OTAN. Esto tras meses ya de haber aplicado, la demora se debe a ciertas reservas que tenía Turquía
y la aplicación, de hecho, la iniciaron después de la invasión de Rusia a Ucrania, ya que Finlandia comparte una enorme frontera con ese país. Suecia, de hecho, también aplicó en mayo del año pasado, más o menos al mismo tiempo que Finlandia, pero ese se está enfrentando un poco más de dificultades para completar este paso, pero sí me parece una noticia importante. Sí, como no. Turquía había estado renuente, ya dio su voto favorable para que conforme o se integre a la alianza de la OTAN. Amigos, hemos llegado al final de su programa En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes.